Los playoffs de la NBA ya han comenzado y tenemos todas las series en juego. Las 8 de primera ronda ya han comenzado y hoy vemos un detalle de cada una de ellas. Estoy grabando el lunes por la tarde y eso significa que las 8 eliminatorias de primera ronda de los playoffs de la NBA de 2025 ya han comenzado, por lo que nosotros podemos empezar a comentar detalles. Y hoy, en este vídeo, os traigo un dato o un apunte de cada uno de los 8 primeros partidos de playoffs y sobre todo, qué ajuste o decisión clave puede tomar el equipo afectado, el equipo que ha perdido, el equipo que peor parado ha salido del primer encuentro, de cara a mejorar la eliminatoria y llevarse el segundo partido. Porque según avancen las series, iré reaccionando a diferentes aspectos y analizándolos. Pero hoy toca fijarnos en la primera toma de contacto de los playoffs 2025. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Bien, los playoffs abrieron con el primer partido, con el Game 1, entre Indiana Pacers y Milwaukee Bucks, donde claramente tenemos la devaluación de Kyle Kuzma. Menudo partido del amigo Kyle, salió de aquella manera de los Lakers, ha estado varios años en Washington, pues bueno, siendo la estrella, la referencia de unos Wizards lamentables, y en su primer partido de playoffs desde 2021... pues el amigo ha sido uno de los claros trending topics de la derrota de los Bucks. 0 puntos con 0 de 5 en tiro, 0 de 2 en triples, 0 de 2 en tiros libres, que fue pues prácticamente de sus pocas acciones positivas, una falta que le sacó a la defensa de Indiana siendo muy agresivo al aro, 0 rebotes, 0 asistencias, 0 robos, 0 tapones y 0 pérdidas. Tan solo hizo 2 faltas en cancha y con él en 22 minutos los Bucks recibieron un parcial de menos 24 e incluso la estadística avanzada le deja en peor lugar. Lo cierto es que ha sido un partido lamentable de Kuzma, muy malo en general de los Bucks, pero lamentable de Kuzma. Y hombre, pues es muy fácil hacer las bromas, hacer el meme, nos la pone votando. Pero la realidad es lo que ya sabíamos, que Milwaukee tiene un problema de aportación fuera de Giannis Antetokounmpo, uno mucho más exagerado cuando además tienes la ausencia de Damian Lillard. Bien, ¿qué podemos comentar aquí? ¿Qué podemos apreciar de cara a los siguientes partidos? Bueno, lo más obvio y lo más fácil es que Doc Rivers modifique la rotación, ya no solo por una cuestión de números, de la línea estadística de Kuzma, sino porque vimos como con Kevin Porter Jr., AJ Green, Gary Trent Jr. o incluso con Bobby Portis, y varios de estos como Kevin Porter Jr. no estuvo fino, Bobby Portis tampoco tuvo su mejor partido, pero con ellos en cancha el equipo fluía mucho más y funcionaban mejor los Bucks. De hecho, su parcial del último cuarto se produce con estos 4 suplentes más Giannis Antetokounmpo, estaban el resto de titulares en el banquillo. Pero evidentemente los Bucks necesitan más de Kyle Kuzma, que bueno, en este caso es que haga algo positivo, que haga algo, con eso ya está bien, y luego también de Brook López, aunque es cierto que en su caso creo que el ritmo de Indiana le viene bastante mal para ser un jugador de la edad ya la que tiene Brook López, pero evidentemente los Bucks necesitan que Kuzma y Brook López sumen algo, porque en este primer partido eran prácticamente injugables. Todo esto, como digo, esperando a Damian Lillard, pero es que incluso con Lillard no veo a los Bucks ganando a Indiana. El primer partido entre Nuggets y Clippers, bueno, lo más destacado sin ninguna duda, la sequía final de los angelinos. Vimos los problemas que tienen para jugar en los finales apretados y es que, vamos, el tramo decisivo del partido, vimos esos problemas, esas dudas de Los Ángeles Clippers contra la experiencia de Denver Nuggets en este tipo de situaciones. Y es que ahí los de Colorado siguen siendo un muy buen equipo en cómo saber jugar, en cómo gestionar y en cómo involucrar diferentes piezas, que no sea una estrella contra el mundo, que no sean solo situaciones de aclarados, y lo que vimos es cómo Denver se supo desenvolver mejor en ese escenario. Es que de hecho si miramos el clutch del partido, es decir, los 5 minutos finales y la prórroga, vemos que fue realmente un parcial muy apretado, 24-21 para Denver, que la verdad, la sensación visual viendo el final es que Denver era bastante superior.
a los Clippers. Y ya os digo, el dato, oye, un 24-21, decís, oye, pues igualado, ¿no? Igualado, como ya os digo, cogiendo lo que es el clutch, esos 5 minutos finales de un partido de 5 puntos o menos de diferencia, y luego también la prórroga. ¿Qué ocurre? De los 21 puntos de los Clippers, 11 vinieron directamente de un James Harden que estuvo sensacional. No falló en el tramo final, 4 de 4 en tiro. Y bueno, todo fue en situaciones de 1 para 1. Kawhi, fijaros, Kawhi Leonard tuvo las mismas pérdidas que tiros intentados. Es que tan solo metió 2 puntos, como os digo, entre el final del partido y la prórroga. Y en general veíamos muchos problemas para jugar. Hubo pérdidas muy evitables y unos Clippers que en el momento que el partido bajó tanto de ritmo y llegó a esas situaciones finales, se vieron con muchos más problemas. Viendo aún así que la diferencia fue tan solo de 3 puntos. En el lado contrario, pues Denver es que en estas situaciones, vamos, juegan de memoria. Jokic es cierto que tan solo hizo 2 de los 24 puntos, pero claro, conectó con 4 asistencias, que es ahí cuando se vuelve más peligroso. Y si consiguen aparecer otros jugadores, es precisamente cuando Denver es más complicado de frenar. Vimos, por ejemplo, 9 puntos de Aaron Gordon, un triple clave de Christian Braun, un canastón de Jamal Murray y sobre todo 8 puntos de Russell Westbrook. Se ha hablado mucho de la estrategia de los Clippers de flotar a Westbrook y de cómo Russ fue quien ganó el partido, pero lo cierto es que fueron los Clippers los que pechearon al final. Fijaros, Westbrook hizo 9 tiros en el final, en ese tramo final, en esos 5 minutos finales y la prórroga, es decir, fue el jugador que más tiró a canasta de todo Denver Nuggets, solo superado en ese tramo final por James Harden. Pues bien, de los 9 tiros hizo un 3 de 9. 3 de 9 y de triples 1 de 4. Lo cierto es que la estrategia de los Clippers de flotar a Westbrook, de llevar el ataque de los Nuggets a terminar en un lanzamiento exterior de Westbrook, dejándole a él completamente liberado, funcionó. Eso funcionó, porque además sabes que Westbrook en esas situaciones no va a decir, oye, ¿qué pasa? Me están dejando liberado una y otra vez. Quizás no debería tirar si no soy un buen tirador. Pero lo que hace efectivamente Russell Westbrook en esas situaciones es tirar a canasta. El problema no fue esto. Ya os digo, esa estrategia funcionó. El problema es que Westbrook cogió 4 rebotes ofensivos. Solo él cogió 4 rebotes ofensivos en el tramo final del partido. Y es que al final lo que vimos es que en general se le fue el partido a los Clippers tanto en el rebote propio, porque no supieron asegurarlo, como en la mala gestión de los ataques, demasiados aclarados, donde no conseguían buenas situaciones. Y como os digo, esos enormes problemas en el rebote defensivo. Un posible ajuste, bueno, probar con Derrick Jones Jr. o con Nico Batum en cancha, uno de los dos, en vez de con Chris Dunn. Pero claro, también es cierto que Dunn es el principal defensor de Murray. Lo que pasa que, claro, se te queda un quinteto pequeño y lo cierto es que Denver tiene más tamaño, pero yo probaría con Derrick Jones Jr. y manteniendo por supuesto a Norman Powell en cancha. Dicho esto, el Denver Clippers ha sido el mejor partido de este inicio de playoffs. Después tuvimos uno que no estuvo nada pero nada mal, como fue el primero, entre New York Knicks y Detroit Pistons. Y aquí es que la experiencia es un grado, se notó más que nunca. Básicamente, pues el parcial final de los Knicks, que fue demoledor. Vimos ese vendaval de la Gran Manzana con la vuelta de Jalen Brunson, que tuvo ahí un problemita, se marchó al vestuario. Es cierto que Cameron Payne ya había aparecido con varias canastas muy sorprendentes, pero impulsados con la vuelta de Jalen Brunson. Ahí los Knicks meten un parcial salvaje en el último cuarto y se cargan a los Pistons. Bueno, de hecho es que Cam Payne estuvo también que jugó por delante de Michael Bridges ese tramo final. ¿Qué podemos apuntar? Pues básicamente en Detroit tenemos que ver más concentración, evitar esas pérdidas de control que permitieron a los Knicks correr, porque es que hubo pérdidas muy tontas, y luego además muy de seguido, ¿no? Una tras otra entraron en bucle e incapaces de salir de ahí. Se les fue el partido con eso, porque fijaros, en el último cuarto casi las mismas pérdidas que tiros metidos. No tiene sentido. Pero claro, poner el foco del partido en el parcial de 21-0 que te mata es fácil. Pero la pregunta es, oye, ¿cómo lo solucionas? Si eres los Pistons, ¿cómo evitas esto? Pues ¿qué pasa? Que precisamente Detroit, siendo un equipo joven, un proyecto que está en sus primeros playoffs, necesita vivir este tipo de situaciones. Por dar un ajuste a otra cuestión clave, y que fue un problema en el primer tiempo, no poner a Tobias Harris emparejado con Karl Anthony Towns, porque decidieron que Harris se encargaría de Towns de inicio para que Jalen Duren, el pívot de los Pistons, estuviese emparejado con Josh Hart, que es al final el no tirador
del quinteto de los Knicks y así de esa manera los Pistons podían tener a su pivot en ayudas. Pero honestamente creo que no les funcionó. Lo cierto es que Towns se comió a Tobias Harris en ataque, aunque es cierto que luego Tobias estuvo muy fino y como tal él terminó con más puntos que Towns en el primer tiempo. Pero es que la superioridad de Towns contra Tobias era muy clara, muy clara. Harris estuvo más encendido de lo habitual, de hecho mantuvo a los Pistons durante un tramo de la primera parte en el partido, pero es que además, cuando Towns atacaba a Tobias, en ocasiones provocaba que los Pistons tuviesen que lanzar ayudas, que tuviesen que lanzar 2 contra 1 sobre Towns, y eso por ejemplo también le generó buenas situaciones a OG Anunoby, que también hizo un primer tiempo fantástico. Así que creo que el ajuste defensivo de cara al siguiente partido es, por supuesto, que Ausar Thompson siga emparejado con Jalen Brunson, que Tobias Harris esté con Josh Hart y que trate de poner su foco en defensa, sobre todo en cerrarle el rebote ofensivo, y evidentemente que Jalen Duren esté emparejado con Karl Anthony Towns, porque la realidad es que si los Pistons quieren ganar la serie o hacerla larga, competir, necesitan mucho más en defensa. Las pérdidas, controlar el partido, que les ataque esa falta de experiencia, bueno, es algo que tienen que ir trabajando y aprendiendo. Y luego el primer partido entre Lakers y Timberwolves, el vendaval de Minnesota que vino desde la defensa, porque ¿cuántos puntos, sobre todo en el segundo cuarto, vinieron generados tras robos, recuperaciones, tapones, lo que en Estados Unidos llaman stops, parar con tu defensa el ataque rival? Fijaros, en el segundo cuarto llegaron a estar 53-27 arriba. 53-27, es que fue una destrucción. Y vimos muy claramente cómo, por ejemplo, cada vez que Jaden McDaniels se quede emparejado con Austin Reeves, va a tener muchísima ventaja. Primero porque McDaniels es un fantástico defensor y luego porque en ataque McDaniels tiene muchísima superioridad física contra Austin Reeves. También, por supuesto, y esto es fundamental para Minnesota, ellos tienen diferentes formatos de verdad. Los Lakers no. Los Lakers sufrieron con Jackson Hayes en cancha, luego el small ball tampoco funcionó y claro, ellos no tienen más opciones. Solo tienen a Jackson Hayes de inicio y luego tengo quintetos pequeños, o bien con Hachimura y Finney Smith, o bien con Jarrett Vanderbilt de falso 5, pero en cualquier caso no tengo la versatilidad ni la potencia de formatos que me gustaría tener o que son ideales de cara a playoffs. Sin embargo, Minnesota funcionó muy bien en los minutos con Gobert en cancha y también en los minutos sin el francés, cuando se iban a quintetos pequeños, ¿vale? Pequeños, con Nash Reid al 5. Y honestamente, mucho de esto se resume en lo que dijo JJ Redick. Mentalmente estábamos preparados, nuestro espíritu era el adecuado. Incluso cuando estaban haciendo los parciales, cuando nos estaban anotando, nuestros tiempos muertos eran buenos y también nuestra comunicación. Pero no estoy seguro de que estuviésemos preparados a nivel físico. Estoy muy de acuerdo con esto, muy de acuerdo, porque Minnesota pasó por encima de todo, sobre todo en el segundo cuarto. Sí, es cierto que Lakers tiene menos capacidad atlética, pero oye, nos han demostrado ser muy capaces de aplicar alta intensidad defensiva, algo que no vimos en ningún momento del partido. Y creo que precisamente por ahí es donde pasa la clave para Lakers de cara al segundo partido, que tienes que evitar el 2-0, el 0-2 y sobre todo con 2 derrotas en Los Ángeles hay que evitarlo a toda costa. Para Lakers tienen que poner mayor foco en su propia defensa, eso es lo primero, y luego en ataque conseguir involucrar a otros jugadores en situaciones favorables. Tenemos que ver más movimiento del equipo, precisamente lo que hemos visto de los Lakers durante la temporada regular. Y ahí estoy seguro que para este segundo partido JJ Redick va a traer ajustes para el ataque, porque fuera de Luka, poquito y sufrieron mucho con la defensa en blitz de Minnesota en el bloqueo directo. Este miércoles, después del segundo partido, tendremos un análisis de cómo marcha la serie, cómo han reaccionado los Lakers en el segundo partido y qué es lo que está sucediendo. El primer encuentro entre Oklahoma City Thunder y Memphis Grizzlies, bueno, sobre todo lo que hay que destacar es la defensa dominante de los Thunder. Fijaros que aquí no he hecho ni gráfico porque es que no merece la pena. El primer tiempo terminó 68-36. 68-36 y de verdad muy difícil encontrarle pegas a la defensa de Oklahoma, que estuvo prácticamente perfecta en ese primer tiempo donde ya mataron el partido. Los Grizzlies sufrieron una barbaridad ante la trituradora de los Thunder. 15 de 45 en tiro, 2 de 18 en triples, 12 pérdidas. Esos son los números de los Grizzlies solo en el primer tiempo. La solución, el posible ajuste, bueno,
no la hay para Memphis. Es que no la hay. Oklahoma es demasiado superior. Tienen que aprender y competir todo lo que puedan. No les queda otra. Tratar de aprovechar esto como el aprendizaje que es. Y en verano, mejorar la plantilla. Este fue el primer partido de la tarde del domingo. Luego se enfrentaron Boston Celtics y Orlando Magic en otra de las series a priori más desiguales y que efectivamente vimos luego eso precisamente sobre la cancha. Porque además, lo de ver a los Magic atacar es un ejercicio muy complicado. Muy complicado. Su dependencia de Paolo Banchero es salvaje, y todavía más sin Jalen Sachs. Es cierto que el año pasado vimos más o menos lo mismo contra Cleveland Cavaliers en primera ronda y el guión me temo que va a ser muy similar. Pero oye, pues al menos ver a este tipo en acción cuando tiene una de sus noches, como fue la de este primer partido, es una pasada porque su capacidad de generarse sus propios tiros es alucinante. Pero es que Orlando, ¿a qué juega a nivel ofensivo? ¿Qué consiguen? Porque es que no consiguen buenos tiros, es horrible. Es cierto que les faltan tiradores, que el espaciado del equipo es absolutamente mejorable. Pero es que Orlando no consigue buenos tiros. Y encima tienes delante la defensa de Boston Celtics. Fijaros, Banchero hizo 36 puntos en 42 minutos con un 52% de acierto y sobre todo, como os decía, generándose él sus propios lanzamientos. Es que lo he estado revisando y de sus 14 tiros anotados, hay literalmente 3 en los que es asistido. Y solo podemos decir de que en uno o dos, le dejan en una situación cómoda para resolver. Aquí no hay ni eliminatoria ni historia. Orlando necesita mejorar con urgencia en el plano ofensivo. El tercer partido del domingo lo tuvimos entre Cleveland Cavaliers y Miami Heat, otra serie con poca historia, y lo que yo quiero vigilar más de estos Cleveland Cavaliers, que sí que se van a enfrentar a una defensa competente como la de Miami Heat, es cómo trasladan su acierto a playoffs, porque en temporada regular han tenido un 57,8% de tiro efectivo, que diréis, oye, ¿y eso es un buen dato? Pues es el mejor dato de toda la NBA en la 2024-2025 y es lo que les ha permitido al mismo tiempo ser el ataque más eficiente en temporada regular. Lo hemos hablado en varias ocasiones durante la temporada, también en NBA House, el programa de gigantes del básquet junto a Sergio Rabinal. Hemos comentado precisamente cómo en Cleveland mirabas las hojas de tiro y todos los jugadores de la plantilla estaban teniendo temporadas fantásticas en cuanto a lanzamiento. ¿Cómo de trasladable es esto a playoffs? Bueno, pues en el primer partido, también contra el rival que será menos exigente en el camino de los Cavaliers, pues lo hemos visto. Hemos visto que es un equipo que te va a tirar mucho de 3, pero sin ser un estilo tan exagerado como el de otros equipos, como Boston Celtics, que es el ejemplo perfecto, vaya, porque nadie tira más que Boston Celtics, pero es que los Cavaliers lo van a hacer prácticamente casi siempre con porcentajes muy altos, en esta ocasión de nuevo por encima del 40%. Ya os digo, para esta serie no me importa tanto porque Miami no tiene opciones, pero es fundamental para que los Cavs ganen el campeonato. Tienen más recursos, tienen más defensa, Mobley ha crecido, han metido a DeAndre Hunter, sí, desde luego, pero es que lo mejor de este equipo es su potencia ofensiva, su artillería, y lo necesitan para ganar el campeonato. Y claro, en playoffs el acierto tiende a bajar, sabemos que las defensas se cierran y que gana mucho peso el ataque estático. Ahí los Cavs, oye, han sido uno de los mejores ataques estáticos de la temporada, aparte del ataque más eficiente, un equipo donde vemos mucho movimiento, mucho tiro de 3, donde hay muchísima amenaza, pero que verdaderamente juegan un baloncesto colectivo donde mueven mucho al rival. Y este ha sido el mejor argumento de Cleveland, su poderío anotador y la forma en la que lo consiguen. Así que estoy intrigado por ver cómo evoluciona esta manera de trasladarlo a la postemporada. Y por último, el último encuentro de esta primera jornada de 8 partidos, el Game 1 entre Houston Rockets y Golden State Warriors. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué partido más bonito, más intenso y más duro de ver en ataque? Acierto del 47% para Golden State y del 39% para Houston, en un marcador de 95-85. Que sí, que Stephen Curry y Jimmy Butler estuvieron muy bien, pero lo cierto es que fueron los únicos de los Warriors. Y el problema de Houston, algo que ya esperábamos, por supuesto, estuvo en su ataque. Lo cierto es que si los Warriors atacan como en este primer partido, es muy difícil que lleguen lejos en playoffs. Pero claro, también es cierto que tienes delante a una defensa muy exigente, como la de Houston Rockets, y que además es un equipo que en ataque es incluso peor
que Golden State Warriors. Bueno, incluso peor no, claramente peor y claramente más pobre que Golden State Warriors. Me gustó mucho la primera toma de contacto de Alperen Sengun en playoffs, más allá de los números, que fue el mejor de Houston Rockets. Me gustó esa primera toma de contacto. Tenemos que ver al turco, cómo funciona en playoffs, cómo rinde en ataque, un jugador que aunque se le compara con Jokic, Sengun depende mucho más de su anotación en la pintura y no tiene la capacidad de pase de Nikola Jokic. Pero es cierto que fuera de Sengun, los Rockets tuvieron muchísimos problemas. Evidentemente, el más destacado en el plano negativo, Jalen Green, que estuvo horrible, 3 de 15 en tiro y sin ofrecer soluciones. Y claro, al no tener un grandísimo creador, al no tener una grandísima referencia, sabemos que Sengun y Jalen Green son los más importantes, pero luego tienes una colección de jugadores que pueden aparecer. Al final Houston terminó dependiendo de forma exagerada, primero de los puntos de Sengun, que necesitas más, y luego del tiro de 3, porque además los Warriors estaban muy cerrados, y Houston, aunque tuvo bastantes tiros liberados que fallaron, también es cierto que en muchas ocasiones no consiguieron las mejores opciones para lanzar desde fuera. ¿Qué pueden hacer los Rockets? Bueno, tienen a Ime Udoka de entrenador. Yo entiendo que va a ser uno de estos técnicos que sí que va a traer cosas diferentes y que vamos a ver ajustes más destacados. Aunque también os digo, con esto de los ajustes, los entrenadores pueden inventar hasta donde pueden inventar. Es decir, si tu equipo tienes la materia prima que tienes, pues eso es lo que puedes hacer. No te puedes poner a inventar cosas ni inventar el fuego. Lo primero para Houston, evidentemente, mantener su nivel defensivo. Va a ser una serie de auténtico barro, de pocos puntos. Y Houston necesita sí o sí, que los Warriors, a poder ser que todos los partidos se queden por debajo de 100 puntos. Ese tiene que ser el objetivo para Golden State. Pero claro, para Houston respecto a Golden State, porque los Warriors van a tener un objetivo similar, que Houston les gane con triples, que Houston les gane con mucho lanzamiento exterior, que es lo que se le da mal al equipo de Ime Udoka, y que tengan que encontrar otros caminos. Ese va a ser el desafío de los Rockets. Probablemente una de las mejores opciones que tienen es buscar mover al equipo desde las ventajas de Alperen Sengun, aunque ahí parece ser que los Warriors se van a sentir cómodos dejando a Sengun medirse a Draymond Green al 1 contra 1, y que lo que van a querer es cargar la pintura precisamente cuando los Rockets traten de moverse y cuando otros jugadores sean los que reciban la pelota, dejando completamente liberados a los tiradores. Y evidentemente, si tienes problemas ofensivos y el rival te puede cerrar así por los problemas que tienes, muy difícil ser un ataque competente en playoffs. Vamos a ver qué trae Ime Udoka y por qué alineaciones termina apostando. Pero evidentemente, Houston va a necesitar sí o sí, que aparezca Jalen Green. Eso sí, como os decía, los Warriors tienen una defensa muy potente, pero necesitan que aparezcan otros jugadores. Que Houston se quede en el primer partido en 85 puntos no me sorprende, pero Golden State sí que va a tener que encontrar más recursos en un equipo que tiene más rendimiento defensivo que ofensivo desde que llegó Jimmy Butler. En fin, pues una primera tanda de partidos bastante interesantes. Me gustaría saber qué pensáis, qué sensaciones os han dejado estos 8 partidos iniciales. Y sobre todo, ¿cambiaríais alguna de vuestras predicciones? Ahora, si pudieseis decir, me ha entrado el canguelo después de ver el primer partido, yo había apostado por Lakers, yo había apostado por Clippers, yo había apostado por tal, y veo que ahora Minnesota es claramente muy superior en lo físico, veo que ahora los Clippers no saben atacar en finales apretados. Claro, alguna sobrereacción no será sobrereacción, será realidad. Pero me temo que mientras no tengamos una bolita de cristal, lo único que podemos hacer es esperar a que llegue el partido y sobre todo disfrutar cuando lleguen estas situaciones. En fin, ya tenemos los playoffs en marcha, lo que tanto estábamos esperando, y nos queda todavía muchísimo. Esto no ha hecho más que empezar y, como os decía, no hay que sobrereaccionar al inicio. Y sobre todo, lo que sí tenemos que hacer es disfrutar, porque estamos en el mejor momento del año. Que vaya bien la semana y nos vemos el viernes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.